personas mayores de edad, Sí, se internaban con una bronquitis, neumonía, tenían problemas respiratorios, eran fumadores, lo que sea, pero morían. Pero fue aquí en Santo Domingo, Kosovo, ni siquiera Puerto Rico tenía esa influenza. Entonces, esos casos en países como nosotros no tienen importancia. Pero si me habla de Brasil, México, la frontera de México. No tienen mercado, doctor. Texas. Di algo así. Yo le voy a decir una cosa. Ahora mismo ocurrió en República Dominicana y creo que no ha terminado. Un problema de salud que no ha sido descrito por nadie y creo que era más serio de la cuenta, que una sencilla gripe que duraba mes y medio. Claro. Y muy seria, Mira, y hay problemas que duraba son mes y medio. supranacionales. Hay cosas que los gobiernos tienen que unirse para combatir eso. Malaria en nuestro continente y dengue matan miles, cientos de miles. Las diarreas por virus de tipo rotomotor, la Escherichia coli, la salmonela. Oye, esas son cosas que no se justifican en el siglo XXI, pero que las Naciones Unidas no reaccionan ante Pero eso. usted dijo una vez que a veces un accionar en una dirección produce un efecto positivo independientemente. Por ejemplo, movilizar ambulancia tocando sirena en un momento dado produce un efecto positivo en el sector salud. Como es educar, sobre todo educar. Todas las enfermedades tienen una base en donde la educación es la parte más importante. El día que nuestras mujeres sepan hervir el agua y manejar el agua que se dice que está potabilizada para sus niños. No tienen que comprarla. No tienen que comprarla. Pero el niño no se enferma. Y cuando un niño se enferma de una gastroenteritis, pierde 6, 7, 8 meses de su desarrollo, pierde 4 libras, que es el 15%. Doctor, ¿y qué pasó con la vacuna del doctor Patarroyo de Colombia? Bueno, es una vacuna para la malaria, que tenía una efectividad de un 60%, pero es mejor que lo que tenemos ahora, que es nada. Que es nada. Y entonces, ¿Pero por qué la bloquearon? Porque no tenía comercio. Porque para comercializarla se necesita dinero y quien la compre. Y las Naciones Unidas tiene problemas económicos. Ellos manejan las vacunas, pero las que ya están donadas o solventadas a través de... Entonces eso solamente se resuelve cuando las crisis tocan los grandes países. Claro. O cuando los gobernantes, en la sesión de la apertura de la Asamblea Mundial, van y en vez de hablar de Haití, vamos a hablar de lo que son las enfermedades que están destruyendo a los haitianos y a los dominicanos, pero a los puertorriqueños también, que son americanos. Y a 1 millón de personas. Mira, el mosquito ha matado más gente que las bombas atómicas, que las guerras. ¿Tú te imaginas 1 millón de personas que mueren de dengue y de malaria al año? ¿Y qué otra enfermedad usted dice que puede estar surgiendo aquí, que no es el dengue? Bueno, ya llegó la era de la influenza. Sí. Influenza tipo A y tipo B. Diferente al dengue, pero muy parecido. Que no es ni dengue ni gripe, influenza es otra cosa. Otra cosa. Así como Es malaria, fiebre amarilla y paludismo son 3 cosas. Así mismo. Fiebre. ¿Y qué es lo diferente? Bueno, la influenza se habita más en el tejido pulmonar. La gripe es en la parte superior, la parte superior de los senos nasales, la garganta. Pero lo que baja al pulmón y produce neumonía frecuentemente, ¿eso es qué? O es bacteria de tipo neumococo o es el virus de la influenza. Y ya la neumonía tiene una connotación económica y médica, prognóstica y diagnóstico y de tratamiento totalmente diferente que el otro. Porque eso conlleva la neumonía, que un muchacho no es nada, en un viejo es mortal. Pero en un muchacho también es mortal. Los niños mueren de neumonía por neumococo y por estreptococo. Pero eso conlleva un internamiento, eso no se puede manejar en la casa. Tiene déficit respiratorio, algunos hay que llevarlo inclusive a intubarlo para darle respiración asistida. Los medicamentos son endovenosos. Influenza, doctor. En influenza, y ya hemos vivido muchos casos de influenza nosotros, fue porcina aquella vez, porque el virus en los países asiáticos pasa del hombre al animal y vuelve al hombre. Al que cría los animales, al que los procesa, al que los trabaja. Y vuelve y contamina al hombre. Y cuando viene al hombre, viene mutado, viene cambiado en alguna de su estructura íntima, de su DNA. Cuando eso llega al hombre, el hombre no tiene anticuerpos para ese tipo de virus preformado. Y comienza una nueva experiencia con un nuevo virus.
El que más muta de todos los virus parece que es el de la influenza. Porque es todos los años. De hecho, las vacunas se hacen cada año, cada 2 años. Y la salud la determina el secretario de salud o el presidente de la República. O la dirección de presupuesto. Mira, aquí antes había una Comisión Nacional de Salud, no sé si Sí. te acuerdas, donde habían médicos importantes que tenían acceso directo al despacho del presidente y podían sentarse a hablar de salud con el presidente. Eso fue sustituido por el secretario y ahora el ministro de salud. El ministro debe ser el gerente, el rector, al que ve la salud en el mapa general. Y dice, vamos a reforzar de Jabón, que tiene un brote de tal cosa, vámonos a Samaná para que el turismo no, vamos a poner un hospital en Puerto Plata que necesitan ese tipo de estructura, de estrategia y táctica para el manejo de la salud. Como empresario, administración de la parte gerencial de la empresa de salud. Debe ser el ministro de salud, el hombre que da la voz de alerta, el que consulta a las autoridades nacionales e internacionales. Hay hospitales en casi todo el país. Casi todos los médicos tienen la obligación de reportar qué está pasando en los consultorios. Hay enfermedades o atenciones médicas que yo estoy muy claro de que si una mujer dominicana está embarazada, da luz en un hospital dominicano. Y si una mujer haitiana se embaraza en Haití, da luz allá. Pero si viene aquí, nos come el presupuesto de aquí. La pregunta es la siguiente. ¿Qué enfermedades que no sea embarazo tienen que tratarse en forma conjunta de ambos países? Porque ese sería un buen proyecto de salud. Sí, porque embarazo no es una enfermedad. No, es un estado. Es un estado sano, bonito, que Dios le dio a un ser humano, de la cual se mueren 150 de cada 100.000 partos en este país todavía. Y entre Bolivia Las mujeres se mueren de parto. se mueren de parto, doctor, 150. Y yo no estoy hablando del aborto, no. Yo estoy hablando del trabajo del parto, durante y después. Preeclampsia. De Todavía, cada 1000, ¿eh? De cada 1000. De cada 100.000 De cada partos con 100.000. productos nacidos vivos, sí. El embarazo no es una enfermedad, pero yo creo que las sociedades, y hay grandes sociedades centroamericanas y de la República Dominicana, que están imbuidas en la parte zonal, regional, del manejo de diagnóstico, de medicamentos, de adquirir Una vacunas. isla en salud, ¿qué programa debe llevar conjunto? Una isla como la de nosotros. Sí. Primero, y la más importante, es la educación. Aquí hay que tener un programa Binacional. diario, nacional, en todos los medios de comunicación, financiado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Educación, esos dos, para educar a las madres, los niños, los centros de atención primaria, doctor, centros que la gente no tenga que salir 40 kilómetros, 15 kilómetros para ir a Robert Reed. Un centro de atención primaria en cada uno de los barrios Pero aquí los centros de atención primaria los hospitales están bastante cerca, doctor, de todo el mundo. Bueno, pero es que el hospital, y tú y yo vivimos en un hospital, es una cosa. El centro de atención primaria, la mamá viene con el niño que Esa tiene es la famosa de Cuba que está en los barrios. en Cuba y en el mundo entero. Oye, en España tú das luz a un hospital y te dicen, a usted le toca el seguimiento suyo y del niño en el centro de atención que está cerca Ahí en de su la casa. esquina. Y usted va a ese. Y a menos que usted tenga una complicación, ellos le refieren ese niño a ese otro hospital. Son niveles, nivel primario. Atención primaria, educación. Y con respecto a vacunación, por ejemplo, ¿qué enfermedades se transmiten por el hecho de compartir la isla? Sarampión, que gracias a Dios ha desaparecido mucho, varicela, HIV, hepatitis B, que tiene vacuna, hepatitis C no tiene vacuna, pero se transmite menos, es más de transmisión sexual, ese tipo de cosas, es salmonela, fiebre tifoidea, meningitis, para lo cual hay vacunas Enfermedades sexuales. de transmisión sexual, hay varias, sí. La sífilis, gonorrea, ese tipo de cosas, El SIDA. que se puede procesar. Para el SIDA no hay vacuna, pero para la No, sífilis... me refiero para educar. Sí, así mismo. Educación es la base de todo. Y lo otro, promoción de la salud. Decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y comer, o vestir, o respirar, para mantener un estado ¿Y saludable. no sería bueno, digamos, que esos organismos y esas comisiones que manejan fondos binacionales para ayuda a Haití, una de las cosas específicas que puedan ser es que los presupuestos de salud de ambas naciones la lleven a cabo organismos internacionales y saquen eso de